Sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario. Fiesta de Santiago, apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto a ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra de Dios. Muy buenos días. Siempre es un gusto el poder disfrutar de la palabra de Dios y el poder meditarla, porque no cabe duda que si prestamos atención, la palabra de Dios llega en el momento más oportuno de nuestra vida. Pareciese que si Dios supiera lo que estamos pasando, y es que así es. Dios sabe por lo que estamos pasando, por eso pronuncia su palabra una y otra vez directo a nuestros corazones. ¿Te ha sucedido alguna vez que alguien te roba una idea? ¿Alguien te roba algo que hiciste y todo el crédito se lo lleva otra persona? Eso me sucedía mucho en la universidad o en la escuela, cuando trabajábamos en equipo y todos trabajábamos y no faltara quien dijera, profesor, aquí está, lo hice yo, o este es mi proyecto, o esta es mi idea, y todos nos quedamos, pero no es cierto. Tú te estás apropiando la idea o el trabajo de todo un equipo. Parece que es algo muy humano y a veces no culpo a las personas cuando tratan de robarse el prestigio, cuando tratan de robarse la idea de otros para aparentar y brillar. Ya he aprendido que con que Dios sepa quién es el que está haciendo, el que está trabajando, es más que suficiente. Y de eso trata el Evangelio del día de hoy. Además, el día de hoy celebramos a un santo, a un apóstol, y es muy interesante cómo y por qué la iglesia escogió este evangelio para esta fiesta de Santiago el apóstol, el conocido también como el mayor, hijo de Zebedeo. Y cuando leas esta historia te vas a dar cuenta que desde siempre ha habido quienes quieren llevarse el primer lugar despreciando a los demás, cuando precisamente el Evangelio nos invita a llegar todos juntos, que no haya distinciones, sino más bien que todos juntos podamos ocupar el mismo puesto, el mismo lugar en la mesa de Dios. Me gusta mucho esta idea. Pareciese que la mesa en el cielo no es una mesa rectangular donde haya lugares, sino más bien es una mesa circular donde todos estamos a la misma distancia de Dios. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Junto con ellos se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?
Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Qué interesante lectura. Si alguien quiere estar muy cerca de Jesús, entonces tiene que servir. ¿Por qué? Porque es ahí donde Jesús está, sirviendo. ¿Tú crees que Jesús está sentado en un banquete, en una mesa como rey? Esa es una figura quizás un poco muy medieval, porque en realidad lo que el Evangelio nos dice es que Jesús vino a servir y seguramente entre nosotros Él nos sigue sirviendo. Él sigue estando con el pobre, Él sigue estando con el enfermo, con el necesitado. ¿Quieres estar cerca de Jesús? En lugar de buscar el puesto de arriba de honor, hay que buscar el puesto de abajo de servicio, porque ahí es donde está Jesús. Incluso el mismo Jesús en la última cena, ¿no fue eso lo que hizo con sus discípulos? Lavar los pies y les dijo, si entienden lo que he hecho, ustedes también deben de hacerlo. Pero vayamos al texto, porque cuando le piden, aquí el texto dice que es la mamá de los hijos de estos dos jóvenes o ya señores, quienes les está pidiendo un favor, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Todo mundo busca un puesto de honor. Lo que Jesús ofrece es el cáliz. Ahora, no creas que cáliz es un cáliz así de oro, de lujo, así de prestigio para brindar. No, el cáliz en la Sagrada Escritura significa dolor, sufrimiento, pasión, angustia. El cáliz no es una copa. Una copa es con la que se brinda. El cáliz es una copa ritual que precisamente representa un sacrificio, un compromiso. Esa es la diferencia entre un cáliz y una copa. La copa es para beber, para hacer un brindis. El cáliz simboliza el compromiso, la cruz. Por eso Jesús en la última cena ora al Padre diciendo, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es decir, aparta de mí este sacrificio. Jesús lo ha dicho una y otra vez, el que quiera seguirme, que tome su cruz. La cruz simboliza compromiso. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Y estos discípulos piden sentarse a la derecha y a la izquierda. Jesús dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Si ellos quieren estar cerca de Jesús, pues entonces que sirvan, que bajen, porque no se trata de estar sentado. Jesús no es alguien que está sentado. Jesús en el Evangelio es alguien que está en movimiento, alguien que está sirviendo, alguien que está ayudando a los demás. Yo creo que los discípulos, especialmente el que celebramos el día de hoy, el apóstol Santiago, él sí entendió muy bien esto, porque fue mártir. Supo beber del cáliz que Jesús ofreció, porque es lo seguro que Jesús ofrece. Ahora, no se trata de que nosotros debamos de sufrir. No, el cáliz es un sacrificio ritual con un propósito, con un sentido. Es un sacrificio, es un sufrimiento elocuente. Es un sufrimiento con una meta, es un sufrimiento fértil. Es un sufrimiento que tiene un propósito. No es sufrir por sufrir, no es hacernos los sufridos, sino más bien los mártires, que son dos cosas diferentes. El mártir sufre con alegría. En cambio, no sé, el débil, el quejumbroso, llámale como quieras. Ese no sufre con alegría, ese no sufre con propósito, ese no sufre con valentía, ese no sufre con elocuencia.
Jesús ofrece el cáliz, a nadie se lo impone, lo ofrece. Y es que es precisamente ahí donde nosotros bebiendo el cáliz, donde nosotros tomando ese compromiso, esa cruz diaria, es donde encontramos ahí la libertad, la alegría. Aunque suene contradictorio, beber del cáliz, padecer con Jesús, sufrir con Jesús, tomar la cruz junto con Jesús, así como el cirineo. ¡Qué elogio! ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! Ser mártir por razones del reino, sufrir por razones del reino. No todos tienen ese privilegio y esa sería una gran bendición. ¿Recuerdas cuando los discípulos regresan de una misión, todos muy contentos porque hasta los demonios se sometían? Jesús les dice, no se alegren por eso, más bien alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahí es donde debe de estar nuestra alegría, saber dónde está el reconocimiento, no por los ojos humanos, sino por el Padre que ve lo secreto. Ahora, ¿te parece poco que estos dos discípulos hayan pedido semejante extravagancia? ¿Semejante error? No, los otros discípulos estaban igual, porque al final los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos y Jesús ahí les recuerda, ¿verdad?, que debemos de servir. Jesús no nos está llamando a tener éxito y mucho menos el éxito que el mundo el día de hoy te propone. Aplausos, reconocimientos, reflectores. No, no. Lo que Jesús nos pide es fidelidad, no éxito. Y la fidelidad es mucho más fácil llevarla en el silencio. Es mucho más fácil ser fiel en el dolor, en la enfermedad, en la prueba, en la tentación, en la calumnia, en el sufrimiento. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de serle fieles a Dios y de llevar con alegría el nombre de ser cristianos. Todo mundo quiere estar en el Tabor, todo mundo quiere estar en la transfiguración, pero ¿cuántos son capaces de ir con Jesús al Gólgota? ¿Cuántos son capaces de ir con Jesús a la crucifixión, al Calvario? Solo el discípulo amado. Creo que el día de hoy muchas veces nosotros podemos estar como Santiago, sí, queriendo el primer puesto. Lo importante es poder aprender como él y ser mártires y servir y estar en movimiento, porque Santiago no se sentó. Empezó a seguir las huellas del Cordero a donde quiera que él lo llevaba. E incluso se presume que él estuvo hasta en España y llevó hasta allá el Evangelio. Hoy, ¿qué es lo que nosotros queremos y hasta dónde podemos seguir el Cordero? Hoy queremos estar cerquita de Jesús. Ponte en movimiento. Ponte en servicio. No busques un puesto de honor. Allá arriba no vas a encontrar a Jesús. Jesús va a estar abajo, sirviendo al necesitado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que nos ama profundamente y que nos ofrece lo mejor, el cáliz, el estar muy cerca de Él, lejos de las multitudes, sino cerca de su corazón herido. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que le pedía mucho a Dios el poder tener una misión, el poder hacer algo por Dios. Y Dios se le aparece y le dice, quiero que vayas a tal lugar. Ahí vas a encontrar una piedra muy grande. Quiero que la empujes. Y aquel hombre fue tal como Dios le reveló en aquel sueño, en aquella visión, y se dio cuenta que había una piedra así como Dios se la había descrito y empezó a empujarla. De día, en la tarde, en la noche, al día siguiente, toda la semana, todo el mes, hasta que empezó a frustrarse y empezó a llorar amargamente. Dios se compadece de él, se le vuelve a aparecer y le pregunta, ¿por qué lloras?
Y aquel hombre le dice, porque tú me mandaste empujar esta piedra y no he podido moverla ni siquiera un centímetro y me siento totalmente devastado. Y Dios le dice, pero yo no te pedí que la movieras. Lo que yo te pedí es que la empujaras y lo has hecho muy bien. Dios no nos está pidiendo tener éxito. Dios no nos está pidiendo estar sentados en los primeros lugares. Lo que Dios nos está ofreciendo es su cáliz. Y si nosotros logramos tenerlo, vamos a saber lo que es la libertad. Porque creo que el día de hoy, después de los placeres, lo que más encadena al ser humano es esas ansias de querer tener reconocimiento. Te va a parecer ridículo, pero hay personas que sufren cuando sus videos o sus anotaciones en Facebook reciben muchos dislikes o muchos malos comentarios. Entre los adolescentes se está viendo eso, de que la campaña del bullying a través de la social media, de online, les está causando problemas. No solamente a los adolescentes. En los adultos, cuando no encuentras el reconocimiento, hay personas que sufren. No hay peor esclavitud que el estar sujetos a la aprobación de los demás. Cuando nosotros veamos el cielo y reconozcamos que del único de quien debiéramos de estar preocupados de recibir la aprobación es de Dios, entonces seremos libres. No busques el lugar de arriba. Si quieres estar cerca de Jesús, busca el lugar de abajo, el lugar del servicio, el lugar del silencio. Que tengas un excelente día.